Preste mucha atención porque vamos a hablar con el prestigioso abogado de Huelva, Antonio Laya, de Ato Abogados, de un tema que les interesa a ustedes: cómo recuperar ese dinero pagado de más por las cláusulas suelos, que ya lo tratamos, y sobre todo los gastos de constitución de la hipoteca. Ato Abogados. Visítenos en calle Rascón, número 36, en Huelva. Antonio, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Rafa, gracias por invitarnos y que podamos debatir y compartir este espacio. A ti por venir. Hablábamos antes de Navidades de las cláusulas suelos, pero se nos quedó una pequeña cosita en el aire. Pues sí, es cierto, a mí me han llamado, me lo has comentado nada más entrar, y tenemos muchas llamadas en el despacho referentes a aquellas personas que ya tengan sentencia firme. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque si hay sentencia firme, casi todas las sentencias prácticamente son de que devuelven solo desde mayo de 2013. Entonces también hay acuerdos intraprocesos de aquellas personas que dentro de un procedimiento se llegó a un acuerdo donde solo devolvían en 2013. Entonces llaman y dicen, bueno, pero nosotros podemos recuperar lo que nos habían cobrado de más antes de la sentencia de mayo de 2013. Pues realmente está muy difícil la cosa. Actualmente hay un mecanismo que es una demanda de revisión, porque no es realmente un recurso, ante el Tribunal Supremo, y con un plazo de prescripción de 5 años de la sentencia, para que se pueda revisar esa sentencia en base a cualquier circunstancia extraordinaria que viene tasado en la ley. Entonces, para que pudiera entrar esa posibilidad de hacer el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, porque ha habido una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que revoca el Supremo, habría que cambiar la ley. Hombre, se cambió la ley cuando se declararon abusivas determinadas cláusulas en el procedimiento de ejecución y obligaron a que se pudiera alegar como motivo de oposición la existencia de cláusulas abusivas, y se cambió la ley. Puede ser que si llega a Europa diga que efectivamente se pueda interponer esa demanda o escrito de revisión, pero actualmente con la ley que existe es bastante complicado que esas personas pueden hacer algo, pero esperemos acontecimientos. Distinto es el caso de los que han firmado los acuerdos, pero a nivel privado, que no se ha homologado el acuerdo dentro de un procedimiento judicial. Esas personas, hay ya audiencias provinciales, como dijimos la semana pasada, que sí se están declarando nulos. Hemos estado explicándole a todos ustedes a lo largo de este programa, lo hacía yo también en el sumario, de cómo podemos reclamarles a nuestra entidad bancaria los gastos de la constitución de la hipoteca. Una cosa son las cláusulas suelo, que es ese dinero pagado de más cuando saltaba o llegaba al fondo que nos habían puesto el banco, y otra es la constitución de la hipoteca. Es decir, estamos hablando de unos gastos que en su día, Antonio, cuando nosotros fuimos a pedir el préstamo, para que todo el mundo nos entienda, de nuestra casa, el banco nos dijo: usted tiene que pagar los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos del impuesto a actos jurídicos documentados, los gastos de la gestoría que se va a encargar de gestionar todo este papeleo. Todo esto ahora resulta que, según una sentencia reciente del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, se lo podemos reclamar a nuestro banco. Pues veo que te has preparado el asunto, Rafa, veo que estás bastante preparado. Efectivamente, hay una sentencia de la 705-2015 del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre, por acuerdo del Pleno de la Sala, donde básicamente, como parámetro global y general, dice que es abusiva la cláusula por la que se impone al cliente consumidor, y ahora lo veremos, el pago de todos los gastos que conlleva la formalización de la hipoteca. Primera pregunta, ¿qué es consumidor? Segunda, ¿qué es cláusula abusiva, no? Porque estamos hablando de que el Supremo habla de cláusulas abusivas con consumidores. Luego, ¿se puede demandar o se puede reclamar esos gastos de formalización cuando el que ha pedido o ha solicitado el préstamo no es un consumidor? Eso es lo que creo que debemos básicamente debatir aquí, y entrar luego de lleno en cada uno de esos gastos que en nuestra opinión se pueden reclamar.
Imagínense ustedes, han tenido su hipoteca, fueron al banco, vamos a ponerle una fecha, el año 2000, para que sea una fecha fácil y cómoda de recordar. El banco nos dijo, nos hizo una provisión de fondos, es decir, nosotros tuvimos que adelantar un dinero o ese dinero nos lo cargaron en cuenta. Para que se hagan una idea, en torno a una hipoteca de 60.000 euros puede rondar unos 1.500 euros aproximadamente, unos 120. Nosotros unos calculamos 3.000 que euros. dependiendo de... Porque nosotros en uno de los gastos, de las reclamaciones que dentro de los gastos vamos a meter también la comisión de apertura. Y ya explicaremos por qué. Entonces depende si se suma o no la comisión de apertura, puede rondar entre 3 y 4% del capital. O sea, un préstamo de 100.000 euros rondando los 3.000 euros. 3.000 euros. Aproximadamente. Como parámetro 1.500 sobre los 60.000 euros aproximadamente. Correcto. Llega esta sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2015 y nos dice que es abusiva porque la parte más débil, digamos, el consumidor, no se tiene por qué hacer cargo. Es decir, si el banco es el gran beneficiado de la hipoteca, ¿por qué yo, que soy la parte más débil, tengo que pagarla? Correcto. Pero ahora viene la pregunta, si se da ese caso de que le podamos reclamar a nuestra entidad bancaria, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué me puede devolver a mí, mi banco, de ese dinero que yo pagué en su tiempo? Bueno, efectivamente nosotros lo primero que hacemos es una reclamación extrajudicial, pero no la dirigimos ni al Servicio de Atención al Cliente, ni al Banco de España, ni nada. Directamente a los servicios jurídicos y les damos un plazo para que nos entregue toda la documentación, porque en muchos casos ni siquiera le han entregado a los clientes toda la documentación, y en segundo lugar que abonen de común acuerdo, que abonen por voluntad propia, abonen esos gastos, ¿no? Si eso no ocurre, luego cabe interponer la demanda, una demanda que lo que se pide, y es fundamental aquí, Rafael, matizar. Aquí no se pide la reclamación de unos gastos, eso es accesorio. Lo que se pide primero es la nulidad de la cláusula donde se dice que se imponen todos los gastos al consumidor. Luego, al final, la demanda es una demanda de acción de nulidad, igual que la de cláusula suelo. Se pide la nulidad de la cláusula suelo, del límite mínimo, digamos, y accesoriamente se pide la reclamación de cantidad de lo que me han cobrado de más. En este caso, se interpone una acción de nulidad de esa cláusula, normalmente es la estipulación quinta, casi todo es la estipulación quinta, y una vez que me declaren nula, ¿qué quiere decir? Que volvemos a lo que decíamos la semana pasada, que tienen que declarar nula esa cláusula para que me devuelva. No le van a devolver a todo el mundo los gastos de formalización de hipoteca, que no nos creamos, que hay que reclamar y probablemente habrá que demandar. Los bancos no van a soltar alegremente el dinero. Claro, hasta que un juez no declare que esa cláusula, en ese caso concreto, es nula, por abusiva, por falta de transparencia y por falta de reciprocidad, no se puede instar la reclamación de la cantidad de esos gastos. Bien, entonces, parámetros fundamentales, que se declare nula. Y para que se declare nula, Rafa, tiene que ser una cláusula abusiva. ¿Qué es una cláusula abusiva? Porque todo el mundo decía cláusulas, pero básicamente, ¿cuáles son los parámetros globales o los requisitos de una cláusula? Bueno, pues nos tenemos que ir tanto al artículo 82 de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, el texto refundido de la Ley 1/2007, y también al artículo 3 de la Directiva 93/13, que es la famosa directiva por la que se ha considerado que la retroactividad, la limitación de retroactividad del Tribunal Supremo no era correcta, ¿no? Decía el artículo 6 y el 3. Bueno, que básicamente, parámetros, que sea una cláusula no negociada. ¿Qué quiere decir no negociada? Que me la han predispuesto impuestos. Cuando hablamos de condiciones generales de contratación o cláusulas de acción, son esas cláusulas que me predisponen y me imponen. El banco la pone y me la impone, si quiero firmo, si no, pero eso es lo que hay. El paquete. Eso. Como cuando, eso es la perdona, cláusula. para que ustedes hagan una idea. Como cuando van a contratar un suministro de energía o de agua, hay unas condiciones que ustedes la tienen que aceptar. No puede decir, no me interesa el calibre tal, esta disposición quinta o esto lo quito. Es decir, aceptan el paquete, para que se hagan una idea. El banco le ha dicho, ustedes quieren la hipoteca conmigo, yo se las doy, pero esto es lo que entonces, esa cláusula tiene que ser una cláusula no negociada, predispuesta. Segundo, tiene que ser una cláusula que cree un desequilibrio entre las partes a favor del banco y en perjuicio del consumidor. Un desequilibrio. ¿Y por qué se crea, dice el Tribunal Supremo, un desequilibrio? Porque me imponen todos los gastos a mí, cuanto menos que sea a media, ¿no? Porque yo me beneficio que me dan un préstamo, pero realmente al constituir la hipoteca, que es lo que dice el Supremo, el principal beneficiario o beneficiado es el banco, porque coge una garantía adicional. El banco de por sí me podía dar un préstamo a 20 años sin tener que hipotecar un bien.
porque es un préstamo. La hipoteca es una garantía de un préstamo. Entonces, si me obliga a hipotecar y tú eres el principal beneficiario de esa garantía, y además crea un desequilibrio porque me obliga a mí a pagarlo, por eso se considera abusiva. Y además contraviene la buena fe, porque es contraria a la buena fe. Luego, básicamente, cláusula predispuesta impuesta no negociada que contrarie la buena fe y que crea un desequilibrio a favor de la entidad y en perjuicio del consumidor. Es una cláusula abusiva. Aparte, amén, de que hay una relación de cláusula abusiva en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, en las que se ha basado el Tribunal Supremo, en este caso el artículo 89, donde dice que todos esos gastos que son o que debieran ser a cuenta del empresario y se le impone al consumidor, esas cláusulas deben de considerarse abusivas, igual que el tema de tributo. Si hay tributo que el sujeto pasivo tiene que ser el empresario y se le impone el pago al consumidor, se debe de considerar abusiva esa cláusula, que eso es en lo que se ha basado el Tribunal Supremo. Pero ya hemos dicho lo que es una cláusula abusiva. ¿Pero qué es un consumidor? Bueno, pues nos tenemos que ir a la ley. Nos tenemos que leer el artículo 3 de la misma ley de General Defensa del Consumidor y Usuario, el texto refundido de la Ley 1/2011, de 2007, habla básicamente no de la cualidad de si es persona física o persona jurídica, sino del destino finalidad de la operación. Si es ajeno a una actividad empresarial, profesional o comercial, se entiende que es consumidor. Si está afecto a una actividad empresarial, profesional o comercial, se entiende que no es consumidor. Luego, no depende de que si es persona física o jurídica, es que es empresa. ¿Y qué? Depende. Por ejemplo, si una persona ha comprado a nombre de su empresa una casa en el campo para disfrutarla con la familia los fines de semana, no tiene por qué estar afecto a una actividad empresarial, luego debe considerarse consumidor. O mi apartamento en la playa, mi segunda vivienda, o mi propia casa. Digamos la utilidad. Claro. Entender lo que se ahora, si yo he hipotecado un local comercial que tengo para montar un negocio, un local comercial, es una actividad empresarial. Con lo cual no entraría. O compro un local, hipoteco para montar mi bufete profesional o mi despacho de... Es una actividad profesional. Cuidado con eso. No es el carácter subjetivo, sino el destino y finalidad. Luego teníamos que tener que sean consumidores y que la cláusula sea abusiva para que se declare nula. Y hasta que no se declare la nulidad de esa cláusula donde me imponen los gastos, no voy a poder reclamar las cantidades. Pongamos un ejemplo entonces, Antonio, si te parece. Vemos en nuestra escritura de la constitución del préstamo, de la hipoteca, para que ustedes se hagan una idea, que efectivamente estimamos, no lo miras tú, y efectivamente... Cláusula normalmente quinta, o se incluye al final, dentro de la cláusula de comisiones, te meten, que entonces todavía falta de transparencia, que todos los gastos son por cuenta del prestatario. Bueno, pues imaginemos que la constitución de un préstamo cumple todos los requisitos para pedir esa nulidad y que nos devuelvan ese dinero. ¿Cuál es el tiempo que tenemos como consumidores para decirle al banco, oiga usted, esto ya me lo puede ir devolviendo? Bueno, volvemos a lo de la cláusula suelo que dijimos el otro día. Nosotros, cuando pedimos la nulidad, se puede pedir nulidad radical o absoluta, porque contraviene ley, la ley condiciones de la contratación, el 8.1 y el 8.2, por ser abusiva, ¿no? En esos casos es nulidad radical o absoluta, y al ser nulidad radical o absoluta, que es apreciable el oficio, no hay prescripción, no prescribe la acción. No prescribe la acción. Otra cosa que fuera por vicio en el consentimiento, porque en el caso de las empresas podíamos instar la demanda pidiendo la nulidad de esa cláusula, pero no por ser abusiva conforme a la ley de consumidor, sino porque ha habido un vicio en el consentimiento y no se me ha explicado realmente a mí cuáles eran esos gastos, porque en la escritura no vienen detallados. Dice, todos los gastos e impuestos o tributos. Bueno, me lo tenían que haber detallado y cuantificado. Entonces, se puede alegar vicio del consentimiento. Entonces, si son 4 años. Eso que te voy a preguntar, esos 4 años desde famosos. Que realmente dice el Supremo, o sea, dice desde la consumación la ley, ¿no? Desde que se ha consumado, pero en este caso, que son de tracto sucesivo, ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde habla desde que realmente ha sido consciente el cliente de que estaba afectado por esa cláusula. Por ejemplo, pongamos ese ejemplo que estábamos anteriormente. Constitución de la hipoteca en el año 2000. La hipoteca todavía se está pagando, quedan algunos años, y ahora yo estoy viendo en la tele precisamente, te estoy escuchando y miro, digo, bueno, yo creo que esto me lo tienen que devolver. ¿Cuál sería entonces ahí mi plazo? No hay prescripción para la acción de nulidad. Quiere decir, que aunque esté cancelada la hipoteca, yo tengo posibilidad de demandar por la nulidad radical y absoluta, porque sea nula por abusiva, por falta de transparencia, porque contravenga ley. No hay prescripción. Y la acción de reclamación es accesoria a la nulidad. Dice, bueno, pero es que ya no se puede, ya a partir del 5º año no se pueden ejercitar las acciones de reclamación de cátedra. Sí, pero es que en este caso, y opino yo así, lógicamente, la reclamación de cátedra viene anexa a la nulidad. O sea, hay nulidad y, lógicamente, me tienen que devolver, porque si hay nulidad, significa que esa cláusula nunca ha tenido efecto, lo que estuvimos discutiendo, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las cláusulas suelo. No se puede limitar el efecto temporal,
por el artículo 6 de la directiva 93/13. Y Antonio, luego, si se tiene por no puesta y si no se ha puesto y me la has cobrado, devuélveme el dinero. O sea, no es que se está ejercitando, que es un matiz importante, una acción de reclamación de cantidad, no. Se ejercita una acción de nulidad que es imprescriptible. Y que conlleva que me devuelva porque se declara nula, se tiene por no puesta y si me has cobrado, dámelo porque no me lo tenías que haber cobrado. Y como con todo esto hay muchas leyendas urbanas, sobre todo por internet, si alguien ha pagado ya su préstamo o su hipoteca, podría también... Es imprescriptible la acción de nulidad. Aunque haya terminado de pagar su Claro, hipoteca. que esté cancelado. Esa es mi opinión. Luego los tribunales, a ver, volvemos a decir, el 1303 del Código Civil decía... y el 83 de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, que si se declara una cláusula había que devolver todo el dinero. Sin embargo, el Tribunal Supremo limitó el efecto. Ojo, yo estoy hablando conforme dice la ley, por el principio de seguridad jurídica y de jerarquía normativa. Otra cosa es que luego nos salgan algún tribunal diciendo que bueno, que sí, que se declara nulidad de la cláusula, pero que solo se puede demandar a aquellas que hayan pasado 5 años. Pues habrá que ir otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a que nos dé la razón. Ojo. Yo hablo conforme está la ley, otra cosa luego la interpretación que hagan los tribunales. Y seguimos con ese ejemplo de que efectivamente hay una cláusula abusiva, pedimos esa nulidad para que nos devuelvan el dinero. ¿Qué gasto nos tendría que devolver la entidad bancaria de esa constitución que nosotros hayamos pagado previamente? Vale, nosotros, en consonancia con lo que dice el Supremo, por orden, lo primero que te hace un banco es una tasación, ¿verdad? Tasamos la vivienda. Bien, como la tasación va aparejada a la hipoteca, porque si no me hace una hipoteca no me tiene que hacer tasación, luego entiendo que la tasación hay que devolverla. ¿De acuerdo? Después el banco me cobra una comisión de apertura, que nosotros entendemos que la comisión de apertura no responde a ningún servicio prestado y por eso la reclamamos, porque tanto las órdenes de transparencia como las circulares del Banco de España obligan a que responda a un servicio prestado a un gasto debido. Realmente en la comisión de apertura el banco está ejercitando su propia labor de prestar dinero, hasta el punto de que tú pides un préstamo y al final te lo concede y después no lo firma por cualquier motivo, a ti no te cobran comisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te lo cobran si firmas? Cuando tú vas a pagar el capital que te presta vía intereses, como las comisiones de devolución de efectos. Bien, entonces pediremos también la nulidad de esa comisión de apertura, que ya hay sentencia como la de la Audiencia Provincial de Orense que declara lo que yo estoy diciendo, que es nula porque no responde a ningún servicio prestado. Después de la comisión de apertura viene el notario, porque firmamos notaría, el notario. ¿Por qué? Porque entiende que el beneficiario de la operación de la constitución de la hipoteca es el banco. Y entonces habla el Tribunal Supremo de que, conforme al 89 de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, tanto el notario como el registro, que son gastos que sobrevienen por la constitución de la hipoteca, los tiene que pagar el banco. Y después tenemos el impuesto de actos jurídicos documentados, que ahí ya se basa el Tribunal Supremo en el artículo 27 y el 28 del texto refundido de la Ley de Impuestos de Actos Jurídicos Documentados, de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, porque dice que realmente el beneficiario, vuelvo a hablar, que el beneficiario dice que los actos jurídicos, que los documentos notariales están sujetos a actos jurídicos documentados, y dice este texto refundido de esta ley que el sujeto pasivo en ese caso será el que solicite ese documento real o el que se beneficie. Bien, y interpreta el Supremo que el beneficiado del banco y el que lo solicita del banco y que debe pagarlo. Respecto al impuesto de actos documentados, hay algunos tribunales que no están de acuerdo, porque hay el reglamento del impuesto, habla de que cuando son constitución de préstamo hipotecario, el sujeto pasivo es el prestatario. Pero ya veremos qué dice el Tribunal Supremo ha dicho que como es el principal beneficiario del banco, por el 27 y el 28 lo tiene que pagar el banco. Y después iríamos a los gastos de la gestoría, que la gestoría vuelve a un gasto añadido que tú me obligas porque me obliga a constituir una hipoteca, si no, no habría gestoría. Luego, todos esos gastos, tasación, comisión de apertura, notario, registro, impuestos de actos jurídicos y gestoría son los que nosotros vamos a reclamar. Pues si ustedes tienen alguna duda, ahí están viendo los teléfonos y el mail de Antonio Olaya, de A Todos Abogados, para que les puedan solventar estas dudas y, por supuesto, para que se pongan en manos de profesionales, que siempre insistimos, hay muchas leyendas por ahí urbanas de que se devuelve todo, de que se puede hacer muy fácilmente y sepan hacerlo. Antonio, gracias por haber estado con nosotros una semana y por habernos acercado a nosotros y a la audiencia a que comprendamos mejor todos estos artificios legales. Para mí sabe que es un placer y encantado cada vez que nos llaméis de estar aquí.
Abogados. Visítenos en calle Rascón, número 36, en Huelva. Pues a todos ustedes decirles que ya nos despedimos, que mañana nuevamente volvemos a las 5 de la tarde con lo mejor de nosotros mismos, con un resumen de las cosas que creemos más importantes que a ustedes les puede interesar. Y el lunes a las 5 de la tarde estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Riguroso Directo. Buen fin de semana, abríguense, que ya lo decía mi compañera Luna Cruz, y nos vemos nuevamente aquí en esta casa en Telenuba.